Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y gracias por continuar con nuestra programación en este día viernes, mañana de 30 de junio de 2023. Un saludo muy especial a toda la comunidad de abogados de la República, ¿verdad? Este día están celebrando ese día muy importante en el ejercicio de su profesión y por supuesto aquí tenemos abogados, tenemos a Tania. Felicidades, Tania, también. Gracias por tu día. Lista para... El Día del Estudiante de Derecho, se conoce también. Así es, ¿verdad? Es el Día del Estudiante de Derecho. Para no excluir y ser nada más elitistas que los abogados. Ok, también a nuestro buen amigo Julio Valdivieso, saludos muy cordiales. También, ¿quién es más? No, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? No, todos se hacen así. Paso. Yo en tercer año de Derecho decidí retirarme porque me decepcionó a mí la ciencia jurídica. Así que un saludo a los buenos abogados, pero no a los malos abogados que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Bueno, gracias Marvin por tu saludo también. Gracias Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos y de verdad un saludo para los abogados en este su día. Gracias. Tania que nos va a invitar a desayunar ahora. Hoy nos va a invitar a desayunar. Nos vamos al hotel a desayunar. Después nos va a pedir el voto para magistrada. Bueno, hoy los papeles cambian, ¿verdad? Y así es, el empoderamiento de la mujer es eso. Abogados y notarios de la República. Así es, también, gracias. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Pues debe de haber Día del Notario. Gracias, qué bueno. Soy notario, pero hoy se celebra el Día del Estudiante de Derecho. Junio, ya viene julio. Mañana viene. Mañana viene julio. Ya tenemos memes de julio desde hace meses. Bueno, qué bueno tenerlos y saludarlos en una mañana de viernes, como decía. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Desde luego vamos en esta mañana, como siempre, a colocar temas importantes del país para sacar los análisis de nuestros invitados, panelistas acostumbrados del día viernes. Y por supuesto vamos a darles, como siempre, el espacio de participación a cada uno de ustedes para que nos haga llegar también sus comentarios, sus preguntas a nuestras plataformas digitales. Y como siempre, iniciamos haciendo una valoración de cómo han visto la semana cada uno de ustedes, tomándose un poco el tiempo prudencial. Carlos, comienzo contigo y el resto. Bueno, buenos días. Yo creo que en la semana han habido temas relevantes. Yo creo que lo más importante y lo más relevante ha sido los Juegos Centroamericanos y los éxitos que nuestros atletas han estado obteniendo en medallas de oro. Felicitaciones a ellos de verdad y que ojalá sigan cosechando ese tipo de frutos y hay que seguirlos animando. O sea, algo que he visto muy bonito, que la población está yendo a los escenarios deportivos a acompañar a los atletas, ¿verdad? Así que hay que empujarlos un poco a que esas medallas sigan subiendo. Tienen un gran reto todavía, que a pesar de que sí es cierto que en los últimos 2 juegos anteriores había sacado mucho menos medallas que las que llevan hasta este momento, pero también tienen el reto del 2002, en donde El Salvador sacó muchísimas más medallas de oro, inclusive en medallas en general, ¿verdad? Así que hay un gran reto ahí que hay que aprovechar la localía, ¿verdad? Pero de verdad felicitaciones a los atletas en ese sentido. De ahí otra cosa importante que creo que se dio el día de ayer y es sumamente relevante para la población, es que el Tribunal Supremo Electoral ya designó la empresa que va a administrar el tema del voto en el exterior, el voto electrónico y el voto por internet. Entiendo que es la empresa Indra, que es una empresa española a la que le asignó ya el proyecto. Así que ahora no le queda más al tribunal que el reto de hacerse acompañar de todos los actores políticos para darle mucha más transparencia a algo que hay morbo ahí, ¿verdad? Detrás, que hay desconfianzas, que hay temores, que hay miedos, y creo que en la medida que el Tribunal Supremo Electoral se abra y permita que todos los actores acompañen ese proceso, se va a eliminar ese tipo de miedos. La empresa es una empresa sólida, al final de cuentas. En el exterior, ya ha trabajado aquí en el país también con el tribunal. Ya tiene experiencia en eso. Es que es una empresa conocida, que a mí al menos es lo que yo siempre dije, que lo que me interesaba es que no fuera una empresa pajarito, ¿verdad? Porque en la medida que sea una empresa seria y consolidada, no va a dejar que nadie manipule su nombre en función de los proyectos que puedan ejecutar. Así que ya ese paso ya se dio y qué bueno para el Tribunal Supremo Electoral y qué bueno para los salvadoreños que van a votar en el exterior.
Okay. Y el otro tema, el último que es relevante para mí, es el tema de la inscripción de las primarias de los partidos políticos, en donde la noticia principal, creo yo, que es la confirmación de la candidatura del presidente de la República al tema de la reelección. Creo que nuevamente el debate se ha abierto alrededor de esa temática como tal y que da mucho de qué hablar. Un tema importante en ese sentido es que como la fórmula presidencial se inscribió en su conjunto, va a haber que nombrar designados presidenciales, y también que es otro tema que está en debate en este momento también, y que es interesante conocer quiénes serán los designados presidenciales para sustituir al presidente de la República. O sea, amén que en la semana el debate se abrirá fuertemente, que ya se está dando, sobre la reelección y su legalidad. Interesante. Vamos a ver, Walter, ¿cuál es tu valoración? Sí. Bueno, esta semana ha sorprendido los resultados de la elección en Guatemala, y realmente lo sorprendente ahí es que las encuestas quedaron en entredicho porque una enorme cantidad de población ocultó su voto. Es decir, el partido Semilla, que va en segundo y que va a ir a segunda vuelta, aparecía con 3 puntos. Y aparece luego en un segundo lugar, casi con 13 puntos, a disputarle al primer lugar. Miren, ese elemento es fundamental leerlo para El Salvador, porque la gente, ¿por qué ocultaron su voto? ¿Por qué ese voto silencioso? O sea, y si en nuestro país, que tenemos un régimen de excepción, ¿verdad?, donde cunde el miedo en altos sectores de la población, evidentemente si aquí le encuestan, la gente va a ocultar su voto. Yo sostengo que existe en El Salvador un alto porcentaje de voto silencioso, que lo oculta, que lo mantiene y que no lo da a conocer. Eso por el segundo punto que quiero tratar, que se dieron a conocer distintas encuestas esta semana, y me llama mucho la atención la encuesta más reciente sobre tema económico. Aunque estemos hablando de juegos, aunque estemos hablando de lo electoral, que son como distintas dimensiones y planos de la realidad, lo económico se mantiene como una realidad que está afectando a las mayorías de este país, y aunque estemos hablando de juegos, aunque estemos hablando de medallas y aunque estemos hablando de otros temas, o sea, el problema económico sigue presente y subyacente en las personas, sobre todo por el asunto del desempleo. Entonces, no hay que dejarlo de lado, no hay que, digamos, olvidarlo, porque está ahí latente. Y ese tema de lo económico, nosotros lo hemos dicho en otros programas, hay que andarle rápido, hay que andarle urgente, hay que crear planes, hay que ver qué está pasando. Y no veo, digamos, a ojos vista algo que venga en ese sentido. Entonces, la economía como principal problema del país, ¿verdad?, nos puede arrastrar. Acabo de ver una gráfica que han enviado de la revista Forbes, en donde aparece lo que yo he mencionado acá del reporte del Fondo Monetario Internacional, que El Salvador es el que va en Centroamérica, digamos, más abajo en desarrollo económico. Y por supuesto el otro elemento es lo del Tribunal Supremo Electoral, que se conoció pues hasta anoche. Mire, aquí va a haber un enorme debate, porque quiénes están a favor, quiénes están en contra, y es importante ver todas las reacciones que se van a producir en las próximas horas sobre este tema. ¿Por qué? Porque ha existido latentemente la posibilidad de que en la parte esta tecnológica se pueda meter mano en un proceso electoral. Entonces, evidentemente, todo lo que suceda alrededor, digamos, de esa contabilidad del voto a nivel electoral y a nivel también tecnológico va a tener mucho que decir. Entonces hay que estar muy atentos, observantes, que es el rol y el papel pues que tenemos que realizar todos los ciudadanos. Así lo veo. Ok, hay un compromiso, me dice el productor del tribunal, que sin duda alguna manejar todos los cánones de la transparencia para que se haga una buena elección. Sin embargo, me dice que esta empresa ha tenido serios señalamientos o cuestionamientos en España, si no me equivoco, me está diciendo. Es correcto. Ya vamos a hablar, si querés. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver, Tania, a ver tu tiempo para que puedas hacer una valoración. Creo que de los temas relevantes, sí, definitivamente las inscripciones que vamos a ver, pugnas interesantes, como por ejemplo de la Libertad, me parece que es doña Mila con la ministra. Sí, también... bueno, el tema de Indra, por supuesto, ya que aquí nosotros analizamos ese tema cuando hubo algunos actores que se involucran en la política que estaban pidiendo la renuncia o la destitución de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
habían magistrados que se pronunciaban en contra, es decir, todo parecía tan extraño y de pronto ahora en silencio aparece esta contratación. Nosotros podemos opinar, al final la decisión la tienen ellos, claramente, nadie está diciendo lo contrario, pero parece que ser uno de los temas interesantes en la semana, el tema de las elecciones en Guatemala, lo que sucedió es algo interesante de analizar también. Y por último, yo también voy a apostarle al tema de los Juegos Centroamericanos, pero con un énfasis específico. Ayer se dio la situación de todos vimos el escenario o el evento que sucedió con la venezolana. Yo creo que hay que ser buenos anfitriones, independientemente de lo que vengan a decirnos, de lo que pase, de lo que no pase. Sí. Creo que hay que ser muy respetuosos con los atletas, no solo los nacionales, sino especialmente los internacionales. Esta chica es una atleta de alto rendimiento, es profesional, juega en el Manchester City de mujeres. Y yo creo que las críticas están bien recibidas. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Lo va a salir a reconocer? No nos importa. Nuestro comportamiento habla por nosotros. No podemos nosotros comportarnos igual que otras personas o peor todavía insultando, porque entonces ¿en qué nos convertimos? Seamos buenos anfitriones, esperemos a que reconozca el error y si no lo reconoce también, seamos respetuosos porque eso habla de El Salvador, especialmente de El Salvador como un país anfitrión. Hay que aprender a ser tolerantes y aprender sobre todo a ser respetuosos. Si vamos a criticarla y a cuestionarla porque no nos gustó o porque sabemos que está equivocada, pero hay que hacerlo de una manera decente, decorosa, como nos representa un buen salvadoreño ante los ojos del mundo, porque tenemos la mirada del mundo en nosotros puestos en este momento. Así dicho, yo creo que estamos listos para comenzar por donde nos indiquen. Falta Marvin. Marvin. No, está bien. Marvin, tu y felicidades a todos mis colegas abogados y estudiantes y profesionales del derecho también, por supuesto. Hay algo que en esta semana yo quisiera destacar, uno que fue lo del fin de semana sobre el supuesto golpe de Estado en Rusia, que me mantuvo a mí ocupado tuiteando y haciendo algunas cosas. Debatiendo con alguna gente porque daban por sentada una noticia que era falsa. Entonces, ese era el punto. ¿va? La sugerencia quizás es para todos los que desean ver derrocado al presidente Putin, es que la otra vez, porque va a haber otra vez, otra que se levante una bulla de esa, es que vayan a ver otros medios. Por ejemplo, Global Times, la prensa iraní, la prensa de Al Jazeera, la misma prensa de Israel, que suelen ser un poco más objetivos a la hora de tocar algo más global, porque si solo nos quedamos con los medios latinoamericanos y algunos que otros youtubers, pues entonces podemos creer que deseo y realidad es lo mismo, ¿va? Está bien que todos deseen que acabe Rusia, ¿va? Pero hay que ser más realistas, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso que ha pasado en Rusia, porque nos deja una gran lección de geopolítica, ¿va? Lo otro es que también participé en un programa, fíjate, en Guatemala sobre las elecciones, específicamente porque una de los candidatos, de las candidatas, porque habían dos mujeres, ¿va? Que era Sudi Ríos, había ofrecido el modelo salvadoreño en Guatemala e incluso agarró el color, ¿verdad?, de Nuevas Ideas para que tenía un asesor salvadoreño. No sabíamos eso. No sabía, me lo decís tarde. Bueno. Entonces la cosa es que en el programa debatíamos sobre qué opinábamos, porque ella, que las encuestas, ya que tú mencionabas que las encuestas se habían equivocado, que es un dato interesante, ella oscilaba entre el segundo y tercer lugar según las encuestas. Quedó en 7º lugar. Entonces se analizaba el tema de que qué le pasó a los guatemaltecos, que quizás no están tan convencidos de que el modelo salvadoreño, porque ella abiertamente decía, el modelo salvadoreño es lo que yo voy a aplicar. Exactamente. Entonces, interesante eso, que lo discutimos, y las elecciones guatemaltecas dejan un montón de, evidentemente, de preguntas en relación a las encuestas. Allí quien ganó fue la abstención. Vea, exactamente, el voto nulo. El voto nulo que fue más que fue el primer lugar. Sí, que es diferente. Fue el primer lugar, es correcto. Entonces es interesante que todos los que estamos en política y en análisis político veamos esa situación. Pero hay que interpretarlo adecuadamente. Claro, porque Guatemala no es El Salvador. Vean, eso estamos de acuerdo. Y finalmente un tema que es lo de las inscripciones de los para las internas de los partidos políticos. Nuevas Ideas va este domingo a interna. Nosotros vamos en San Miguel. Creo que el 15 es la fecha límite. Exactamente. Nosotros vamos 15 de julio es la fecha límite. Nosotros vamos el 15 y esto generó un tema morboso, que es el de caballos de Troya, ¿va? Que generó toda una discusión en redes sobre quiénes son los caballos de Troya y quiénes no somos los caballos de Troya, ¿va?
Entonces, el caballo de Troya tiene que estar adentro. Sí, yo creo que aprovecharía para decirle... Aunque hay unos que no nos dejan entrar y de afuera quieren entrar. Yo aprovecharía para decirle a Dagoberto Gutiérrez, que anda en la escuela política, que les enseñe allá adentro, ya que él está adentro, qué es un caballo de Troya, porque creo que ha habido una confusión, ¿va? Es correcto. Bueno, arrancamos entonces, si quieres, con ese tema, después de la valoración, porque no sé si... De hecho, el pasado fin de semana, como tú lo decías, bueno, la mayoría de los partidos ya están en ese proceso. En la interna, y cómo ven ustedes todo este proceso como tal. Entonces lo abrimos para que participemos ya del canal. Quisiera terminarlo de la idea. ¿Sí? Es que para el concepto es cierto. Hay otro término que se llama quinta columna, ¿verdad? Entonces, que es similar. Es la idea de que alguien se mete a un partido político, hace una treta, hace un engaño para destruirlo desde adentro. O sea, que es lo que se llama implosión también, ¿verdad? Pero para ser caballo de Troya hay que ser parte de estar adentro. Entonces, y yo quiero aclarar que yo me salí de Nuevas Ideas, ¿verdad? Es más, quienes deberían de pensar que soy caballo de Troya es la gente del PCN, que me han mandado de Nuevas Ideas para tomarme el PCN, por ejemplo, ¿va? Y no he sentido esa, digamos, esa animadversión dentro del PCN. Entonces, el caballo de Troya tiene que estar adentro. Es interesante. Ahí la reflexión es que ya están cuchillo en mano ahí. Es correcto. De lo que yo he visto, ahora, interesante todos contra todos y todos contra uno. Que después de que se hace en la mañana que yo era el caballo de Troya, el presidente de la Asamblea Legislativa, que quiero aprovechar para felicitarlo, hace un señalamiento claro sobre quién es el caballo de Troya. Y eso desbarata totalmente, digamos, cualquier otra aseveración que había existido. Y Marcelo Larín, un youtuber, desde el Espacio Sideral, hace un programa y nos establece quién es la figura, ¿verdad?, del caballo de Troya. Entonces, a mí me parece que lo más recomendable, viendo lo que pasó en Arena y lo que pasó en el FMLN, es que ojalá Nuevas Ideas pueda, porque es el partido mayoritario, pueda saber resolver sus diferencias internas, porque si no va a haber lo mismo que pasó por esos intereses personales. En el budismo se dice que los estados más básicos del ser humano son el odio, la envidia, la ira, la ilusión. Así es que esperaría yo que esas emociones se controlen. Ahí hay que mandarlos a leer la Ilíada de Homero. También. Porque si no, no vas a entender lo de los caballos de Troya. Se van a confundir entre si son caballos de Troya, si son yeguas de Troya, si son algún otro animal de Troya. Hay que leer el Ulises. Y el problema de la Ilíada y la Odisea es que después tenés que leer la Eneida, ¿verdad? O sea que, no, hombre, ya les va a costar mucho. Sí, muchísimo. Bueno, entonces hay que... Bueno, lamento que estés en todo eso, Marvin, de verdad, pero... A mí me divierte. La política, sí, lo que pasa es que la política tiene un gran componente de traición, tiene un gran componente de no ética. Entonces, ¿cómo hacer ética política? Porque, por ejemplo, yo transmití tus declaraciones en mi programa de radio y un oyente me escribió y me dijo, mire, y si Marvin hubiese quedado de diputado de Nuevas Ideas, estaría cuando te quitaron, estaría criticando de esta manera. Entonces, bueno, mire, la impresión que tengo es que es una persona ética. Es una persona ética. Ahora, ¿cómo mantenerse éticamente en esos fangos de la política? Ese es el reto. Ese es el reto y ese, digamos, es como la gran pregunta que subsiste, porque, bueno, decía el candidato del proyecto Semilla en Guatemala, en un discurso reciente, dice él. El tío Bernie. Sí, el tío Bernie. Le dicen, bueno, al señor Arévalo dice, bueno, ¿cómo vas a andar tú diciendo que luchas contra la corrupción si te rodeas de corruptos? Entonces, con solo esa sentencia, tú te das cuenta, digamos, de que estos ambientes políticos hay que ir a ver de qué manera se convierte uno en fermento, en sal, tratando de dar, quizás no cátedra de ética, pero por lo menos comportarse lo más éticamente político en esta realidad. Entonces, bueno, yo lamento que estés metido en todo eso, ¿verdad? Que se te ha venido encima y, bueno, tu posición ha sido clara. Pero ese ataque lo que muestra es temor de la persona que lo está atacando, ¿no? Sí, bueno. Imagínate. ¿A quién? A Marvin. Sí. El ataque a Marvin. Por caballo de Troya, pues, porque en realidad no lo soy. Si hay algo que deben de tener claro todos los políticos, es que voy de frente. Sí. Es que ya saben cómo pienso. ¿Vea? Y precisamente no quedé nunca, incluso en Arena, nunca, porque había una desconfianza hacia mí que yo no me alineaba.
¿verdad? Que yo no y eso siempre ha sido rebelde sin causa. Era un caballo de Troya rebelde, ¿no? No, era un caballo desbocado. No, claro. Pero es interesante. Un caballo sin dueño. Correcto, gracias por decir eso. Ahora, ¿qué es lo que hemos hablado en el PCN? O sea, no hay que confundir disciplina partidaria con obediencia ciega, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos definido ahí. A ver, alejémonos un poquito de la actividad personal, partidaria, y entremos en el análisis igual, ¿verdad? Del punto que estamos abordando. Tania. Lo que sucede es que en ese tema, pues Marvin fue actor principal, entonces es ineludible. Sí, por eso lo tomamos de ejemplo. Es ineludible no referirse a él. El niño símbolo. Era mostrarle solidaridad porque se le vinieron todos los troles de Troya en contra. Sí, de hecho yo no entendí el por qué la referencia hacia Marvin en cuanto a ser un caballo de Troya, porque no me hacía ningún sentido. Sin embargo, pues parece que eres algo molesto. A mí me gusta la posición de Marvin en el sentido que no, así como él mismo dice, no es alguien que caiga bien en algún partido político porque no es alineado. Entonces, quizás lo rescatable de este tema, que en realidad yo no lo veo tan relevante, pero el hecho de rescatar esa posición, que lo importante es la disciplina dentro de un partido político, no la obediencia. El artículo 125 de la Constitución lo que mandata es que ningún diputado está sujeto a ningún mandato imperativo, salvo la Constitución, pero eso es lo que no hemos visto en El Salvador. Entonces quizás al final del día lo que vale la pena rescatar es ese principio recogido en esa disposición constitucional para efectos que es lo que se espera de un diputado, por lo menos según la Constitución, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros, o qué es lo que los futuros candidatos o los aspirantes a ser a candidatos nos están ofreciendo dar. Entonces a mí me queda claro, por ejemplo, que en la elección anterior, aunque algunos decíamos no se les está dando un cheque en blanco, pero parece que sí se les dio, y está confirmado en las encuestas, sí se les dio un cheque en blanco a la bancada oficialista, lo confirman las elecciones, y vamos a saber ya a ciencia cierta si en las elecciones eso se refleja en números, que sabemos que las encuestas no siempre reflejan lo que va a salir en las urnas, pero es importante que como ciudadanos comencemos a prestar importancia a qué nos están ofreciendo los candidatos. Hoy ya conocemos a muchos de ellos, antes no los conocíamos, ahora sí. Entonces que aprendamos a identificar aquello que creamos que va a ser positivo, no lo que nos mandan ni de aquí ni de allá, sino que por propia convicción, porque creemos que eso nos va a traer algún tipo de beneficio. Continuar como estamos o cambiar las cosas, al final es una decisión individual. Ok, Carlos Nola. Mira, yo creo que con este tema del tema del caballo de Troya. De las inscripciones estábamos. Estamos hablando de las inscripciones. Estamos hablando de puntualmente del proceso de inscripción salió este tema. Hay dos cosas ahí que creo. Uno es, yo veo un poco de intolerancia al interior de Nuevas Ideas en ese conflicto como tal, porque no saben administrar los disensos. O sea, creo que eso es un tema relevante y no lo hemos visto solo en este caso del conflicto que están teniendo públicamente, sino que en el pasado también de los diputados aquellos que y todos los partidos sacaron, son así cosas así, no, y más cuando sos partido de gobierno, y grande, genera ese tipo de conflictos y hay que saberlos administrar, porque el tema es que los están elevando a la opinión pública, ¿vea? Y la gente los está viendo, el show que están haciendo, el show que están haciendo, la gente lo ve. Lo ha hecho Arena, ¿te acordás de Milena Mayorga, de Felisa Cristal? Eso ahí está, o sea, para mí yo creo que eso es irrelevante como tal. El final, creo que este tema de las internas nos está poniendo sobre la mesa ya competencias, competencias bien claras y bien marcadas, por decir el caso de San Salvador municipio, que casi creo que ya tenemos la mayoría de figuras ya de las candidaturas establecidas, y va a ser interesante cómo el caso de Simón Paz, por parte del FMLN, que era exalcalde de Mexicanos, en un enfrentamiento contra Mario Durán, posiblemente en Arena, creo que está el alcalde Noches de Ayutuxtepeque con una excelente gestión. Y hay otro también que se inscribió esta semana, no recuerdo el nombre. Entonces ya están saliendo más o menos a la luz las posibles candidaturas que se van a definir. Y yo creo que el caso que más me llama la atención a mí de verdad es el caso de la Libertad en el caso de Milagro Navas, en donde incluso el alcalde de ahora un distrito de ese municipio, que es el alcalde de Zaragoza, que es el alcalde Godoy, que ha sido muy activo y es muy conocido,
ya no va a correr por ese municipio, sino que hoy está corriendo por otro municipio. O sea, como que no, creo que han medido que no le alcanzaba mucho para poder competir contra doña Milagro y le están poniendo, quieras o no, una competidora también de tú a tú, otra mujer, ministra cercana al presidente Bukele. Y esa competencia se va a volver interesante. O sea, ganarle a doña Milagro, de verdad te digo, le será bastante difícil y vamos a ver esa competencia qué tal se comporta. Recordemos que por ley los partidos, todos los partidos tienen que escoger sus candidatos. Una vez escogidos, se verá si va a haber alianzas o no, o coaliciones. Claro. Eso es por ley, o sea que todavía no, los que queden electos, es posible que si se decidan hacer coaliciones haya cambios, ¿verdad? En las figuras que finalmente pueden aparecer. Ok, Walter. Sí, no, yo quisiera hacer una precisión con todo respeto, de verdad lo digo, pero cuando se mencionó a la venezolana, faltó un poco el contexto. Esta atleta venezolana lo que expresó es que hay, digamos, algunas competencias que no están desarrolladas en los escenarios deportivos para hacer bien esas competencias, ¿verdad? Entonces, se refería a, por ejemplo, hay unas canchas que tienen una grama sintética, ¿verdad? Y que esa grama sintética a la hora de este calor, ¿verdad? Entonces en ese momento, es decir, eso es una caldera del infierno para un atleta, tener ese tipo de grama sintética, y ello es lo que estaba explicando. Lo digo porque se habló de que estaba equivocada y que pidiera disculpas. Dijo de que no había duches, lo cual es mentira. No, pero decir que está equivocada y que pida disculpas, no, al contrario, porque el discurso del presidente en la inauguración dijo: vayan, hablen con los atletas, pregúntenle a la gente, vayan con la gente en la calle. O sea, entonces, si un atleta lo dice, lo que hay que hacer es escucharla, revisar y resolverlo. Pero no estar pidiendo que pida disculpas, pues, porque hay que respetarla más bien, ¿verdad? Regresemos al tema, inscripciones. Sí. Bueno, las inscripciones a mí me llama la atención una. Primero, inscribirse en la oscuridad, inscribirse, o sea, medianoche, me llama la atención. Y luego, que también hay un grupo de funcionarios que tienen como algunos privilegios. Me refiero, por ejemplo, a Nuevas Ideas. O sea, no fueron todos los candidatos los que llegaron con fanfarria, con este tipo de globos aplaudidos, con gente. Me llama la atención. Pues entonces habría que hacer un estudio de lo que es la semiótica de la imagen, de quiénes llegaron de esa manera y quiénes no llegaron de esa manera, porque no fueron todos los que iban así. Entonces ahí está demostrando, bueno, quién subió a la tarima y quién no subió a la tarima. Entonces, cuando tú haces un estudio de esa forma, tú empiezas a decir, bueno, aquí lo que se busca es proyección de estos personajes y de estos nombres. Yo estoy viendo, digamos, que las elecciones internas se están desfigurando porque hay demasiadas candidaturas únicas. Entonces, si es una candidatura única, entonces no es una interna, pues, o sea, ya es una escogitación que se da, ¿verdad? Es que la ley lo permite. La ley lo permite, desde luego únicas. Que la ley lo permite. Sus afiliados, por supuesto que por supuesto. Pues entonces, digamos, es una simple trámite. Entonces, digamos, un simple trámite. Pero es que es para evitar las divisiones internas. Es correcto, pero entonces el espíritu de... Si puedes llegar a un consenso interno y evitar competencias que después pueden dejar... Claro, exactamente. Entonces nunca se corrigió. Nunca se corrigió. Siempre ha sido así. Pero es que se supone que los dirigentes lo consultan con la base, ¿va? Se supone. Exactamente. Concluye tu idea. No, entonces lo que quiero decir yo es que hay que estar... Primero, que en Nuevas Ideas se están perfilando, digamos, algunos personajes que van a dar un salto más allá de donde están. Bueno, y hay publicidad también a nivel de muchos ya a nivel de redes sociales. Eso no se está controlando. No se puede. Campaña de precandidato, claro que se puede. Ellos ya son precandidatos. Cuando son internos. Entonces lo que pasa es que las redes como pues sí, al hacer un análisis lo que haces es que cruzas variables y tomas una lectura. Pero, por ejemplo, tú dijiste, Ernesto, que al ir esta, digamos, propuesta de presidencia y vicepresidencia en Nuevas Ideas queda abierta y obligada que tienen que nombrar designados presidenciales. O sea, los designados presidenciales, lógicamente, si tú ves que están promoviendo mucho algunos, por ahí va a ir la cosa. ¿Qué mencionó el tema de los designados? Sí, que sería un tema a consecuencia de eso. Y me gustaría solo decir una cosa brevemente, Ernesto, para hacer un anuncio, que siguiendo en la lógica sobre la objetividad que tiene que tener este espacio, esta plataforma política,
cuando sean las elecciones internas en San Miguel, en el PCN, que son el 15 de julio, te vamos a extrañar. Yo voy a renunciar al panel porque entonces ya no sería tan objetivo porque seré candidato. Entonces, no renunciar, no uses esa palabra, separar. Te separas como lo han hecho muchos. Ojalá Carlos lo hizo. Claro, lo hiciste tú. Y que es algo que hay que hacerlo para que primero... para demostrar la objetividad. Qué bueno. Te agradezco muchísimo que hayas sacado ese punto porque a nosotros también nos hace valer ese principio, digamos, muy importante que tiene este programa a lo largo del tiempo de su historia, que es el hecho de evitar la contaminación cuando se asumen posturas ya más partidarias, claro. Y partidarias. Y esto como respuesta a quien dice que yo no me retiro de la política, ¿verdad? Porque, bueno, o sea que lo vamos a extrañar. O sea que si yo me lanzo diputado ya me tengo que ir del PAN. Claro. Vamos a la pausa. Entonces no me tiro. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, abrimos un poco más el debate en torno a los procesos de inscripción que están llevando a cabo los partidos políticos, que sin duda alguna pues salen a relucir figuras y como lo que ya hemos estado hablando sobre el tema también del anuncio de la designación de los presidentes que estarían designados a la presidencia, se les llama, a partir de la inscripción que hizo el presidente de la República con el vicepresidente también durante el proceso del domingo, ¿no? Sí. Walter. Bueno, lo que pasa es que el designado presidencial, por lo general, en la terna, en las propuestas de terna que envía el Ejecutivo, por lo general van los más cercanos, ¿verdad? Es decir, desde luego, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en gobiernos anteriores también, ¿verdad? Van los más cercanos y en los que deposita la confianza pues el presidente de la República. Entonces yo hacía un análisis, decía, bueno, los que están teniendo demasiado cámara, demasiada imagen, por lógica, podrían llegar a ser designados. Ese es tu criterio, ¿no? Claro, pero sí son cercanos, desde luego, siendo cercanos. Hay otros que tienen mucha imagen, pero no son cercanos. Evidentemente ahí lo que sucede es que de acuerdo a la ley tendrían que retirarse esta fórmula de sus funciones 6 meses antes. Entonces en esos 6 meses tendría, digamos, depositada la presidencia este designado presidencial. Ahora ahí pueden pasar muchas cosas, entonces por eso es el rejuego, aparte que está en toda esta nebulosa de ilegalidad y todo esto. Entonces es importante el debate. Ahora, nunca ha habido aquí una, digamos, discusión pública donde se pongan los currículum y se debata y haya un foro donde los designados presidenciales expresen sus ideas, sus proyectos por lo que están. No sé, que llega la terna, votan, eligen y saludan. Es alguien de confianza. Sí, claro. Que tiene sentido que no se haga a través de currículum. Sí, pero tiene que tener instrucción notoria. La Constitución manda que todos los funcionarios tengan instrucción y moralidad notoria. Yo creo que vamos a sacar escogitados los que en la historia de El Salvador han reunido esas características, pero bueno, es un tema aparte. Lo cierto es que la Constitución exige por lo menos que los designados cumplan las características o las cualificaciones o los requisitos que se establecen para el presidente de la República. En ese sentido hay limitación hacia la familia directamente, lo hablábamos la otra vez, ¿verdad, Marvin? Y los requisitos son exactamente los mismos, se le aplican de forma directa para el presidente, los del vicepresidente. ¿Y los entonces y se le aplican a los designados los mismos requisitos que para estos anteriores. En ese sentido también no hay ninguna ley que desarrolle lo de los 6 meses o la calidad en la que se va a ir el presidente y el vicepresidente. Son temas sin resolver, no están escritos, habrá que ver qué es lo que pasa y cómo lo va a tomar la comunidad jurídica, especialmente porque no es algo resuelto en vista de la inscripción del candidato presidencial actual. Ahí solo precisar, la Constitución establece que no puede ser designado presidencial 2º grado en consanguinidad. Tercero de afinidad. Cuarto de afinidad. Cuarto de afinidad. El segundo de afinidad es esposa y hermanos. Y el cuarto de afinidad son primos, cuñados, y ahí vas hasta el cuarto de afinidad, ¿verdad? No puede ser. Entonces, eso lo establece la ley. Carlos, hasta el cuarto. Carlos también dice que la reelección es prohibida, o sea... La Constitución también dice de que la única forma de llegar al poder son los partidos políticos. La Constitución dice muchas cosas que en El Salvador
las han cambiado a través de jurisprudencia. Yo creo que voy a sentar mi posición desde el inicio. Hay un tema legal que era el que impedía la posibilidad que el actual candidato, el presidente, se candidatee a ser reelecto por la población. Y eso se ha superado, porque aquí podemos nosotros opinar, pero lo cierto es que la opinión que valen son la de 5 magistrados que están allá sentados constituyendo una sala de lo constitucional, que independientemente que nos agraden o no nos agraden los magistrados, que estemos o no de acuerdo con su nombramiento, es la sala que existe en El Salvador en este momento, que ya emitió una resolución, que si no era para eso también en el pasado, miren, todo lo que pasó en esa resolución donde se habilita la inscripción del presidente actual como candidato futuro, todo sentó las bases la sala de los magníficos y las que le siguieron después, todo. Es decir, si quieren encontrar el fundamento jurídico de la resolución de la sala actual, está en todas las resoluciones de las salas anteriores. Superado esto, que era el impasse legal, que me parece que ya no tiene ningún lugar a discusión porque fue completamente superado, aquí podemos opinar, podemos disentir, pero lo cierto es que el tema está completamente superado, y en ese sentido lo que cabe destacar es quién va a ser el designado presidencial, qué va a pasar en esos 6 meses anteriores que creemos que el presidente se va a ausentar de su cargo para los efectos que creemos que debe de ausentarse según la Constitución, aunque eso no está claro en mi opinión. Y por lo demás, nada más, si es tan ilegítimo como dicen algunos, yo creo que se va a ver en las urnas. Lo que pasa es que aquí, y con esto cierro, no es el miedo a la posibilidad de que la gente reelija al presidente Bukele. Aquí lo que no les gusta es que es Nayib Bukele el que va a ser presidente de nuevo. Y ahí estriba todo, porque le tienen miedo a que perdieron el poder y que no van a poder regresar a él. Eso es lo que los tiene a disgusto. No es ningún tema legal, no es ningún tema de democracia, no es que estén tachando a la gente de ignorante porque no saben qué significa independencia de poder. No es nada de eso, no es cierto. Lo único que defienden es que les quitaron el poder y que no pueden regresar. Para mi gusto, oyéndote lo que decía, ¿sabes? Me acabo de acordar que hoy en Estocolmo se va a quemar un Corán. Y lo autorizó un juez, ¿verdad? Entonces, cuando te oigo como la Constitución antes, ¿verdad?, la han trastocado, que decía una cosa y que la sala, pues, no sé, aprovechando que es el Día del Abogado, ¿no? O del estudiante de Derecho. Y te voy a decir cómo ¿verdad? puedes superar todo eso para que no vuelva a darse. Ajá, si no exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo en la reelección presidencial, no debe de ser un tema tabú. Y entiendo yo, vuelvo a repetirlo, que hay una decisión de la población de querer reelegir al presidente Bukele, pero también hay una serie de prohibiciones en la Constitución que están así y que, como decía, no sé si viste un video de tu papá que andaba circulando. Sí, también uno mío. Ajá, que decía que, bueno, hasta hoy, dice tu papá, lo que entendemos es que no se puede. Sí, dice, lo que entendemos es que exactamente. Y después una sala vino y nos dijo, no, 10 años no se puede. Es correcto. Porque sí. querían impedir la postulación de un candidato. Exacto. Entonces, lo que tenemos claro es que la reelección no está prohibida, o sea, no debe de ser un tema tabú. La inmediata es la que no estaba regulada en la Constitución y que ha sido habilitada vía sala. Exactamente. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer es armonizar ese deseo de la gente, que es real, las encuestas lo establecen, con la Constitución. Sí, pero yo creo que es importante no hablar de la reelección, es de hablar del proceso de habilitación que hace. Se resuelve con un tribunal constitucional completamente independiente y centralizando la interpretación constitucional. Y vuelvo a decir esto, ese es un tema agotado. No, jurídico. No está agotado, Omar. Para nada. Es que me parece una discusión. Aquí lo hemos abordado a 10 estrizados. Y lo seguimos abordando. Claro, es que me parece que es una discusión bizantina. Pues no vamos a llegar nunca a un libro común. Quienes dicen que es inconstitucional y quienes dicen que ahora es constitucional. Ojo. Entonces, como no hay un tribunal que lo venga a resolver, ¿verdad?, porque ya la sala de lo constitucional dio su posición, entonces lo que tenemos que hacer, según la misma historia salvadoreña, porque esto no es la primera vez que pasa, esto en los 200 años, te puedo sacar aquí varios casos. Entonces, y ojo, la misma historia nos ha dicho que siempre ha terminado mal. Porque siempre han violado la Constitución. Exactamente, porque viene otro grupo después, otro grupo político y dice, no, este hizo esto, y empieza la persecución de los que estaban antes. Y terminan haciendo lo mismo. Terminan haciendo lo mismo los que llegaron con el ánimo de hacer justicia. Y es la de no acabar. Por eso es que creo yo que la solución civilizada es armonizar esas probabilidades de
Pero, Marvin, reelección con la Constitución, yo creo que para con eso la gente. deberíamos de seguir los procesos que establece la misma Constitución. Estoy de acuerdo. Es que la popularidad no te habilita a violar la Constitución. O sea, porque si así fuese, Tony Saca inclusive se hubiera reelecto. Porque era popular al final de su mandato. Mauricio Funes también, y tenían el deseo de reelegirse, pero no podían. Paco Flores pero no lo pudieron hacer porque no tuvieron una asamblea legislativa controlada por ellos para poder destituir magistrados y poner a los de ellos para poder habilitarse. Porque esa es la historia de lo que está sucediendo. O sea, que a mí me da risa porque dicen, hoy todo el mundo agarra el tema, ¿verdad?, de lo que se decía antes, hay que cumplir las resoluciones de la sala. Pues sí, pero es que aquí hemos tenido... Y los que antes decían eso ahora dicen todo lo contrario. No, por eso. O sea, pero el problema es que a mí lo que me da risa de todo esto es que todo mundo cambia de posición, ¿vea?, para justificar sus deseos en ese sentido. Yo mantengo mi posición, igual que Lick Valdivieso ha dicho siempre, bueno, esto se les va a revertir. Por eso, se les revirtió tan malo fue aquello... Como tan mal regresemos al tema de los designados, hombre, porque estábamos en el tema del sí, rol. Claro, no, pero a mí me hace falta me hace falta puntualizar, aquí me han habilitado, sí. No, mira, es una aberración jurídica de todo punto de vista. Y a mí me extraña mucho que profesionales del derecho, que he escuchado montones, ¿verdad?, tratando de justificar lo injustificable, porque esta sala, fíjense ustedes, la diferencia, yo quiero hacerlo rapidísimo, la diferencia entre un auto de trámite en un proceso, una resolución, una sentencia y una jurisprudencia. Y han querido vender la idea de que esta es una sentencia en donde se habilitó ilegalmente. No es una sentencia. Segundo, ni siquiera es una resolución, es un auto de trámite dentro de un proceso que ni siquiera el proceso tenía que ver con la reelección. Entonces es una aberración jurídica. Un auto de trámite es, por ejemplo, cuando te dicen, mire, te mandan a hacer una corrección o te hacen algún tipo de pregunta o te hacen algún tipo de aclaración. Ni siquiera resolución, ni siquiera fue la sentencia. Exactamente, entonces es una, así literal, es una aberración jurídica. Estos profesionales del derecho tienen que pensar en su buen nombre, en su profesionalismo futuro, porque están empeñando, digamos, su forma de ser y su mismo profesionalismo a futuro. Miren, las escuelas de derecho, cuando esto se estudie, va a ser realmente un escándalo, porque no puedes tú defender, digamos, un adefesio de este tipo. Es ilegal. Bueno, voy a hacer una pausa y regresemos. Sí, perdón. No, que es tan burdo. Es decir, intentaron cerrar todos los portillos legales a sus interpretaciones nefastas que nos dejaron en el pasado. Yo pude no estar de acuerdo con muchas, pero sin embargo era la sala y nos enseñaron a respetar las resoluciones de la sala. Pero es tan nefasto el pensamiento que querían obligarnos a cumplir todo lo que se resuelve, no solo en sentencias, en otro tipo de resoluciones es el fundamento que la sala es el último intérprete de la Constitución y no hay nada que escape al control constitucional. Y eso, si la sala lo dice, como cuando declararon terroristas a los pandilleros, que nadie se lo preguntó, nadie se lo pidió, ni siquiera es parte de la sentencia de lo que se resuelve, pero es una obligación. O cuando quitaron a los diputados suplentes, nadie se los pidió. El caso es que cerraron el portillo a cualquier disidencia que la Constitución, y esto no lo dicen, pero la Constitución mandata en el 185 que los jueces puedan inaplicar cuando están en desacuerdo en algo, pero se pasaron esa disposición por donde quisieron, en el sentido que vinieron a reformar la ley de procedimientos constitucionales para obligar a que todo llegue siempre a la sala y nada cambie. Es decir, eliminaron una potestad constitucional, se la autoadjudicaron y ahora quieren obligar a que otros jueces en otros estadios hagan una inaplicabilidad de la Constitución. Y ellos mismos han cerrado el portillo para que eso se dé, es decir, dejaron la jurisprudencia, todo lo que pasa ahora, todo lo que está resuelto ahora, ya se superó, nos dejaron el precedente en las salas anteriores. Yo creo que cuando todo esto pase, va a haber que modificar la Constitución para que estas cosas no vuelvan a suceder. Un tribunal constitucional y control concentrado de la Constitución. Bueno, regresemos un poco al tema que llama la atención, ¿no?, del voto en el exterior y la designación del tema que ustedes lo mencionó, ¿no? Sí, voy a la pausa y regresamos con más. 7:10. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que uno de ustedes hablaba sobre el tema ya, el acuerdo que hubo dentro del Tribunal Supremo Electoral
que seleccionó a la empresa española Indra como la empresa encargada para ejecutar el voto electrónico y particularmente el voto en este caso en el exterior. Este es un punto que sin duda alguna ha venido generando mucha expectativa, por todas las aristas que ya creo que en su momento ustedes han mencionado, Carlos. Mira, yo en este tema, y que creo que te lo puedo opinar con conocimiento de causa totalmente. Estuviste en las fauces del monstruo. Sí, o sea, yo estuve en el Tribunal Supremo Electoral acompañando a mi hermano cuando era presidente y cuando fue magistrado de esos 10 años. Estuve muy de cerca de todos los procesos internos, ayudándole a construir las soluciones que se necesitaban en ese momento. Te lo digo porque en esa época se contrató a Indra, ¿verdad? Que fue la modernización inclusive de los sistemas de transmisión de resultados y de divulgación de resultados, que en el tribunal siempre habían sido bien cuestionados, arcaicos, tardados. Entonces se contrató por primera vez a Indra para hacer ese proceso, y que fue un buen proceso. Indra, déjame decirte, es una empresa española que lo electoral es una parte muy pequeña de todo ese conglomerado de cosas que hace Indra. Indra hace simuladores de helicópteros, de avión, y, o sea, hace un montón de cosas de tecnología, de alta tecnología, y es un monstruo de empresa en España y en el mundo, y da muchos servicios en el mundo como tal. Aquí yo creo que lo que más ha habido son intereses por detrás de ciertos cuestionamientos que se han estado dando contra Indra, y me da risa porque veo algunos que hasta estuvieron apoyando y son de los que trajeron a Indra en su momento, que hoy la están cuestionando. ¿Qué es lo que se está sacando de esa empresa? De que está cuestionada en el exterior y en España. Déjame decirte que en el 2019 hubo un escándalo de corrupción en España, en el cual salió involucrada la empresa Indra, que no tiene nada que ver la división electoral con ese cuestionamiento, sino que de ese famoso caso de corrupción con el PP que se dio en ese momento, en el 2019, de financiamientos ilegales, la caja B del PP, financiamientos de empresas, porque no solo se señaló a Indra, en el cual en teoría Indra, empresa, le había dado fondos al PP que estaba en los gobiernos en ese momento, y sobre eso estalló un escándalo en el 2019. Brevemente, la caja B en España significaba que el Partido Popular tenía dos contabilidades, una legal, que era la que declaraba, pero y una oculta. Ahí es parte de ese proceso. Y la caja chica. Ajá, pero es parte de ese proceso en el cual, en teoría, estas empresas le estaban dando como algún tipo de financiamiento al PP en España. Y por eso al final fue cuestionado, fueron enjuiciados, todas las personas que estaban en la administración de Indra fueron separados, algunos procesados. Y políticos están presos. Pero esas personas ya no están dentro de la empresa como tal, o sea, y eso no le afecta a la solidez de una empresa como Indra y la calidad que tiene y el soporte, el know-how que tiene para poder desenvolverse en proyectos de tan grande magnitud. El caso Bárcenas se llama en España, para quienes quieran buscarlo en Google. Yo te puedo decir de que Indra tiene un prestigio tan grande en el mundo que no lo va a poner en juego por unas elecciones en El Salvador. O sea, eso es lo importante de tener empresas de esa magnitud. O sea, a mí me hubieran salido como una empresa pajarito que nadie conoce en el mundo, ahí sí yo tuviera miedo. Ahí sí yo tuviera miedo de lo que va a pasar. Así que si es esta empresa, bienvenido sea, es una empresa conocida en El Salvador como tal. Y bueno, aquí es el Tribunal Supremo Electoral, que también está obligado por ley a contratar dos empresas auditoras de ese sistema que va a administrar Indra como tal. Que no tiene que ser Indra. No, son empresas externas totalmente. Vamos a ver. Mira, bueno, primero era por las varias preguntas que esto surgen, más que esta empresa o no. La pregunta es, ¿por qué, habiendo tanta prisa, por qué tardaron tanto? Esa es una pregunta. La respuesta lógica sería, desde luego, bueno, porque es tan importante en un proceso electoral, la empresa que va a hacer la transmisión. Fueron 4 a favor y una abstinencia. Claro, y entonces mira, es tan importante la transmisión de datos porque en la transmisión de datos está el corazón del fraude. Entonces la empresa que dirige la transmisión de datos tiene que ser una empresa, digamos, primero que tenga conocimiento y luego que no se deje manipular ni se deje comprar. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de El Salvador va a haber una votación en el exterior, ¿verdad? En la famosa diáspora, porque ya se habilitó eso, y sabemos todos los problemas que ha tenido eso, el tal padrón, etcétera. No nos vamos a meter en ese tema. Pero esta empresa que va a hacer esa transmisión, está clarísimo que
no va a poner en riesgo, digamos, su prestigio, como tú decías, por 3 o 4 millones, no sé cuánto vale exactamente, no, pero 40 millones. 40 millones total, entonces no lo va a poner en riesgo, el riesgo en sentido de que todas estas empresas también están siendo auditadas por las potencias más importantes del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, los BRICS, lo que sea. Y entonces estas empresas al final también tienen que cuidar su reconocimiento. Entonces, si han pensado de alguna manera su reputación. En Colombia me dice mi productor que también fue cuestionada en el 2020. ¿Cuándo me decían? Creo que es que lo que pasa es que son como los casos judiciales, para que cuando perdés lo cuestionás al juez. Entonces, cuando cuestionás al juez, a la contraparte. Es decir, han sido cuestionados por la contraparte. Igual creo que estuvieron en Venezuela, igual creo que en otros países. Pero es importante así decir, como han cuestionado en Farmática. Claro, entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? La transparencia. La transparencia es importante. Creo que el tribunal, este proceso lo ha manejado. ¿Y por qué habrán cambiado de opinión en el caso de los dos magistrados? Creo que fue el magistrado Huelma y también. Yo no lo veo como un cambio de opinión. Sí, porque el magistrado Orellana nunca se pronunció abiertamente por una. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué los habrá hecho cambiar? No, lo que pasó es que en los términos de referencia empezaron a ser más precisos. Es decir, los términos de referencia. ¿Más precisos pusieron un precio? Más precisos, ¿por qué? Porque iba cambiando la regla electoral. Es decir, incluso ahora, si tú tienes ahora solo 44 municipios y habías hecho una oferta por 262 y te van a bajar los centros de cómputo, incluso, entonces ahí te cambian los términos de referencia. Sí. Es decir, si vas a votar con DUI vencido, con pasaporte vencido, eso te abre, acuérdate que es digital, entonces tienes que ir abriendo ventanas ahí de tal manera que te suben los costos o te bajan. Eso es lo que ha pasado. Mira, perdón que me meta, pero para aclarar un poco eso, o sea, yo no veo un cambio de posición en los magistrados. Lo que ha cambiado es la forma en que se designó a la empresa. Exacto. Porque en un inicio la discusión que estaban sosteniendo es que algunos querían que se designara de una sola vez a una empresa sin competencia. Y sin expediente. Y ese era el conflicto que había. Claro, entonces, al final terminó imperando la necesidad de transparencia y se creó un proceso más expedito, pero con competencia. Entonces, a la hora de presentar las ofertas, ha sido analizado por todos en general y vieron que era mucho mejor la empresa de Indra. Es interesante observar quiénes se oponen y qué es lo que dicen. Entonces ahí tú sucede es que el consorcio, por lo menos a mí el consorcio me hubiera gustado que esta empresa, la que tú hablabas, la de Estonia, que ellos hubieran estado solos. Yo en Mühlbauer siempre vi un conflicto, un raro conflicto, que ellos manejan la base de datos del Registro Nacional de Personas Naturales y el consorcio era nuevo, y yo creo que esta empresa debió haber ido sola y hubiera sido la competencia perfecta. Lo que pasa de Indra. Que esa empresa solo hace voto por internet. Entonces se necesitaba una expertise, o sea, se necesitaba quien diera el soporte del voto presencial. Las máquinas físicas no las tienen los de Estonia. Sí, en cambio Indra sí. Entonces al final parece que se ha elegido al más cualificado. Lo importante es que dieron el paso. Lo importante es que esté el paso. Sí, entonces, que ya se hizo, exacto. Entonces todo ese voto silencioso y ese voto oculto va a poder votar en libertad. Yo solo quiero decir algo, que hay que tener, o sea, que primero los partidos políticos deben de tener acceso a supervisar ese software. No quieren dejar que haya vigilantes de los partidos o supervisores o presencia de los partidos políticos en casi, van a ser como 56 votos, centros de votación en el exterior, ¿verdad? Para lo físico. Exactamente. Entonces, pero sí las dos empresas auditoras que se van a contratar. Pero la Constitución habilita que los partidos tengan derecho de vigilancia. Es correcto, pero no están queriendo dejar que en los centros de votación en el exterior, que serán como 56, 57, en la Constitución. No, lo de que no están dejando. En la reforma, sí, exactamente. Entonces solo van a ver los empleados digamos, que se contraten para eso. Y si es en un consulado, obviamente los funcionarios que trabajan ahí, ¿verdad? Que van a tener ese control. Sí, no todos los partidos van a tener esa posibilidad, solo quiero exacto, los que puedan, pues, ¿verdad? Entonces yo solo quiero recordar que cualquier violación en el espectro radioeléctrico en los Estados Unidos o en la misma Unión Europea, ¿verdad?, que se haga para poder trasladar votos o anular Corre votos. la suerte de FIFA Gate. Exactamente, abre la posibilidad para que puedan ser procesados o en Europa o en Estados Unidos por haber violado el espectro radioeléctrico para hacer un fraude. Entonces, delitos federales. Exactamente, eso es necesario que lo entienda el Tribunal Supremo Electoral,
por si hay gente que se quiere prestar a manipular el software o a dañar a alguien en específico por la cantidad de votantes que pueden haber desde el exterior. Ahora bien, esto es lo que se presume y el gran cuidado deberán de tener los que participen en San Salvador, porque es aquí donde se va a concentrar esa gran cantidad de votantes en el exterior. Entiendo que son un aproximado como 800,000, ¿verdad, Carlos? Los que posiblemente estén habilitados. 653,000. Que la aspiración era llegar a 750,000, dijeron, pero exacto, iban por la cifra que porque la cuestión es esto con los pasaportes, como queda abierto lo de los pasaportes. Hay dos modalidades. O sea, la gente que va a está separada. O electrónica. Hay gente que va a votar por internet, que son los que tienen DUI con una residencia del exterior, que esos son alrededor de 650,000 ciudadanos, ¿verdad? Y que su voto se concentre en San Salvador. Y que su voto se concentre en el departamento de San Salvador, en el caso de los diputados. Y el otro grupo son los que tienen DUI, que no tiene dirección del exterior, sino que tienen una dirección del Salvador, pero que viven fuera. Y ellos tienen que votar presencialmente, físicamente, el día de la elección como tal. Entonces, ese grupo es el que no se sabe cuántos son. Sí. O sea, no hay, hasta este momento no hay forma de medirlo porque nadie está registrado para poder decir que viví fuera del país. Entonces, la solución ahí va a ser que cada máquina física van a tener que cargar todo el padrón electoral para que te puedas hacer presente y poder votar. Sí, porque es decir, necesitamos saber a la hora de contar los votos, ojo, necesitamos saber, por ejemplo, que Ernesto, Carlos, Walter, existe esa persona, ¿verdad? Mira, existe esa persona, porque no puede estar votando a alguien, no puede estar alguien votando, ¿verdad? Y no sabemos, no hay modo de comprobar si existe. Ahí es donde está el kit de cómo va a ser el sistema. Ok, voy a la pausa, me están pidiendo y luego te doy la palabra. Sí, cómo no, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Había quedado darte la palabra pendiente, sobre el tema. Sí, quedé pendiente porque yo estuve consultando con unos expertos electorales de México, de por qué votaba tan poca gente en el exterior. No solo en El Salvador, ustedes saben que en la elección anterior no llegó ni a 5,000 votantes. En México es igual, ¿verdad? Entonces, que me diera una explicación, mira, ¿por qué sucede esto? Le digo, porque mira, en El Salvador ha subido el padrón de casi 200,000 a 800,000 y que no, me dijo, lo que sucede, lo que pasa no es que dijeron que había, bueno, yo escuché al de migración que dijo que estaba por 800,000, lo dijo en la asamblea. Entre pasaportes y DUI. Con pasaporte y DUI sumados. Pero 800,000 votos, votantes. Votantes afuera hay casi 2 millones. No, me refiero a empadronados de los que estaban, de los que dijeron, de los que ellos habían sacado. Es que son dos grupos. Sí. Los 650,000 son los que tienen DUI con dirección del exterior. Pero hay como 1 millón que va a votar, que tiene posibilidad de votar presencialmente. Digamos, esa posibilidad de votar, correcto. Entonces, fíjense, lo que él me explicaba lo siguiente, me dice, lo que sucede es que, por ejemplo, mexicanos hay 7 trabajando en una casa, me dijo. Entonces el paisano les da posada ahí, o trabajan o alquilan un lugar, y entonces si alguno de ahí vota, ¿verdad? Entonces queda registrado su dirección. Entonces, los ilegales no, pues me refiero a ilegales, por supuesto. Sí. O sea, que los que podrían, digamos, votar son los que están indocumentados no, sí, indocumentados, sí, nadie es ilegal, sino indocumentados con documentos en Estados Unidos, desde luego, porque sí tienen documentos salvadoreños, pero en Estados Unidos no tienen documentación. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos van y votan, acuérdate que al final el Departamento de Estado siempre va a tener ese registro, digamos, de todos los que votaron. Sí. Entonces es bien fácil que te vayan a ubicar y te vayan a traer. Entonces existe un temor, digamos, en los indocumentados de que eso suceda. Por eso es que la votación es tan baja. Yo no lo había logrado entender por qué. Entonces, claro, entonces de repente, entonces ahora, venir a decir aquí, a mí me llama la atención, y lo que quería concluir es esto, miren, se estaban haciendo como los bigotes alegremente sobre esa votación masiva en el exterior. Y todos esos datos de la realidad reflejan que no es así por las mismas condicionamientos hay, aparte de su trabajo. Habría que esperar hoy con este nuevo método, porque en el pasado era diferente. Yo creo que este nuevo método va a facilitar más. Yo creo que va a crecer significativamente. Porque te va a facilitar todo a través de... No solamente porque se les está facilitando, sino se puede hacer un cálculo de pero creen que votar 5 veces más, y si votaron 5,000, van a haber 25,000, 30,000. Probablemente no 100,000. Lo que sucede es que
no Veamos. solamente ahora, Tania. de verdad tenés una posibilidad real. O sea, eso de que pedías por correo y que si no te llegaba a tiempo y toda la burocracia es exactamente lo mismo que les pasa a los aspirantes a candidatos no partidarios. Existe la ley, existía la posibilidad pero legal, obstáculos. aunque la Constitución no lo decía, pero los obstáculos eran reales, Claro, y eran directamente desde el Tribunal Supremo Electoral y desde la Asamblea Legislativa. Ahora todos esos obstáculos se han eliminado y la gente además está motivada. Son todos aspectos bastante importantes que a mí me parece que podría darnos la sorpresa del voto en el exterior y El Salvador pasar a ser nuevamente un motivo de estudio de cuál es el fenómeno que se ha dado, de por qué sube tan drásticamente el número de votantes del voto en el exterior, cuando en el pasado en otros países nos han mostrado que el voto en el exterior no ha cambiado los números de motivar a los votantes afuera, pero nosotros tenemos las condiciones necesarias generadas para que eso sí se dé, ese resultado tan diferente, tan drásticamente diferente, sí se dé en el país. Donde vamos a ver un avance significativo Así en esa es. votación es Y precisamente en el voto por internet. Con este INDRA me parece que está garantizado lo que necesitamos que se nos garantice por parte de un buen gestor del voto en el exterior. O sea, habría que ver también porque las empresas estas son transmisoras de datos y facilitadoras. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien está ya con su DUI o su pasaporte y alguien ya votó por él? Acuérdense aquí lo que pasó con la Chivo Wallet. Aquí, entonces ese montón de problemas, ¿qué posibilidad hay de resolverlo? En el caso de los $300, ¿verdad? Sí, que un DUI cobró. Sí, pero es que eso esos software no lo van a desarrollar. Pero Aquí. ha contratado una empresa como Indra. Pero por ejemplo, hay una posibilidad de que durante un mes puedes votar. Entonces, digamos, yo lo que el llamado que le haría a los compatriotas es que voten los primeros días para que si encuentras algún problema que ya han votado por ti, tú los puedas resolver y no esperes para el último día estar votando y que te puede pasar ese problema. Que yo quisiera en relación a lo que tú decís, que es lo antropológico, ¿verdad? Para poder entender. Fíjate que Lara Martínez, uno de los dos Lara Martínez, ha escrito sobre para poder estudiar la migración de salvadoreños a Cagliari, en Canadá, que esos estudios no los tenemos. O sea, no hay una encuesta internacional, ¿verdad? Que mida la diáspora, por ejemplo, en Europa, donde está concentrada una gran cantidad de salvadoreños, en Milán, en Italia, ¿no? Luego en Estados Unidos, ¿verdad? Que es Los Ángeles, primero es Estados Unidos. Es Houston, ¿verdad? Entonces, donde hay una gran cantidad. Hay como 10 ciudades donde están concentrados. Entonces, nunca se les ha ocurrido hacer una encuesta para monitorear preferencias electorales, si están interesados en votar, porque cuando tú ves los estudios, los pocos que se han hecho, hay que decirlo, el salvadoreño que se va de aquí, muy poco le interesa lo que pasa en el país, le interesa a su familia, le interesa mandarle dinero a la gente que deja aquí. Pero ahora tenemos candidatos que residen en el exterior. Sí, pero es que también hay otro error, es que fíjate que ningún partido político puede abrogarse que es la voz de la diáspora o que la diáspora está con ellos, porque la diáspora es tan diversa como lo somos aquí. Por eso es muy positivo la posibilidad que ahora sí tienen de verdad de poder votar. Y fíjate que hay otro elemento que creo que han dejado a un lado, que es el hecho de que van, un precandidato que es Joel. Sí, que es de la diáspora. ¿verdad? De la diáspora, ¿no? También está la esposa del señor Parada, ¿no? Y Luis Parada, también. Eso puede ser también un incentivo. Sí, todo es decir, estamos en una coyuntura completamente diferente que solo suma a motivar. Vamos a ver un aumento significativo en la votación del exterior, pero no te quería interrumpir por lo que estabas planteando. Pero de ese grupo que va a votar por internet, porque es el grupo que está ya estable. O sea, aquel que da una dirección de donde reside en Estados Unidos como tal, es porque está estable, es porque está legal, es porque tiene residencia o ya tiene la ciudadanía. Entonces, ese universo ahora es como de 650,000 salvadoreños con posibilidad que desde su teléfono va a tener un mes para emitir un voto. Tiene una facilidad increíble. Lo planteo así porque, vamos a ver, es que cuando se estudian las comunidades en Estados Unidos, cómo se organizan ellos allá, por ejemplo, cómo está organizada la comunidad cubana, cómo está organizada la comunidad mexicana, que tienen representantes en el Senado, o sea, ya obviamente segunda, tercera generación. Hay una cuestión, y tú ves que la comunidad salvadoreña todavía no logra una cohesión tal de tener un líder, ¿verdad? Como podría ser este señor de Los Ángeles, ¿verdad?
se me escapa el nombre, que es mexicano, pero que logró que hay toda una calle, un freeway que lleva su nombre. ¿El Piche? No, es mexicano. Se me olvidó el nombre de este señor. Pero es mexicano, que es un gran luchador social, ya me voy a acordar. Pero la cosa es... Gil Gutiérrez, ¿no? No, es un mexicano que tiene una calle ahí, una plaza y todo eso. Entonces, es decir, cuando tú ves, el salvadoreño todavía no ha logrado cuajar políticamente en Estados Unidos. No tenemos más allá que representantes, digamos, estatales, si querés, miembros en los consejos. No, pero sí hay en el Senado. No, sí. No. Va, eso de eso estoy hablando. A nivel de distrito, pero las otras, pues sí, pero es que eso es normal. Pero sí, estoy hablando. Los cubanos son hasta gobernadores, senadores, congresistas. Estoy hablando de las comunidades, de cómo estudiar la migración. Los italianos, por ejemplo, si ahí tenés a Ron DeSantis porque va para presidente, pues. O los Clinton, que son irlandeses, que también son migrantes. ¿Y cómo es Ron DeSantis tratando a inmigrantes? Claro. Increíble. Entonces, en ese sentido, creo yo que habrá que ver si al salvadoreño le interesa lo que pasa aquí en la política. Y eso y hay otro elemento, el salvadoreño cuando se va de aquí, y esto hay que planteárselo la clase política, ¿no? Se va resentido con el país, porque se tuvo que ir de aquí porque no hallaba trabajo, porque había violencia, porque no pudo sobrevivir, porque se asfixiaba socialmente. Entonces de repente, y les decís, hoy quieren que yo vote allá por el país, por los políticos. Entonces va a ser interesante ver si el salvadoreño se reconcilia, porque hay una cuestión importante, el voto desde el exterior. Marvin, yo creo que sí, al menos tiene la posibilidad de incidir. Es una reconciliación. Es una reconciliación que yo, que vivo fuera, tengo que hacer con mi país, de decir, vaya, me fui de allá y no ha cambiado, o sea, ha cambiado. El factor nostálgico va a predominar, Walter. Habrá que ver si eso funciona. Definitivamente nadie puede hacer conclusiones, digamos, porque precisas. No hay una encuesta. Sí, no hay y además nadie puede hacer números alegres con esa diáspora. Pero es correcto. Pero el estudio te daría, digamos, algunas pinceladas de todo eso. Es bien variado, como variado también es nuestro país. Ahora, tienen esa posibilidad, pero hay que ver también un montón de cosas que influyen. Yo les mencionaba esto del temor a que sean identificados por la migra, pero también hay otro que me dio este experto, me dice, mira, el hermano nuestro allá, ese trabaja, sale a las 4 de la mañana y viene llegando a las 11 de la noche a su casa, tiene 3 trabajos, llega a las 11 de la noche. ¿Crees que le interesa la política? Exactamente, lo menos que él anda pensando en ese momento, él lo que quiere es recibir su pago, mandar su remesa y sobrevivir. Le preocupa a su familia. Entonces, claro, por supuesto. Entonces, tampoco, como tú decías, números alegres. Yo diría que sí va a haber un aumento, pero tampoco va a ser una cosa explosiva, ¿verdad? Aquí lo importante lo han hecho otros países. Sí. Y ojalá que se informen adecuadamente. Por eso, pero otros países que tienen estas mismas herramientas tampoco han tenido esa explosión de votantes. Entonces, la facilidad aquí es mayor. Entonces, y ahora, la motivación esperemos. también. Y además hay que considerar, perdón. Sí, no, quería terminar de que a mí me parece también bien llamativo varias cosas. Uno, que cuando se frena, digamos, y se le da un poco de tiempo a la contratación de la empresa y se sigue este proceso, ¿verdad? Como que algo sucedió ahí adentro, digamos, me refiero a todo el poder, y empezaron a apresurarse ciertas cosas, como por ejemplo el cambio de municipios, el cambio de diputados, hacer esa ilegalidad de poner a todo el votante en el extranjero que caiga sobre San Salvador, ¿verdad? Donde está la mayor cantidad de diputados. A mí me llama poderosamente la atención a eso, como eso puede ser incluso hasta un freno, como alguien que es de allá de Chirilagua va a ir a votar, ¿verdad? O alguien que aunque en su DUI no esté establecido, pero él nació en Chalatenango y su voto venga para San Salvador. Sí, eso desmotiva también a votar, a ir a votar, porque quieren votar por el de su pueblo. Pasa ahorita también, uno lo escucha, no, fíjate, pero es que fíjate que eso en territorio lo ves, en el territorio aquí ves esto, dicen, pues yo soy de Lolotique y yo no voy a ir a votar por el alcalde de Chinameca, te dicen. Que conste de que los salvadoreños del exterior no pueden votar para alcalde, solo pueden votar para presidente y diputado. Pero por eso te digo, es que lo ves con los distritos que hay resistencia a ir a votar por un candidato que va a representar. Porque lo que decía Marvin es de que no le interesa, que los que están allá ya no se fueron resentidos. Yo creo que eso no es para nada la condición que tenemos actualmente en el país y que no podemos obviar lo que ya pasó una vez, ojalá
bueno, los que cometieron el error de especular que el presidente Bukele no iba a ganar porque no había hecho territorio, recordemos, y acaba de pasar en Guatemala también, dentro de este aparatito hay unas plataformas que ahora, si bien es cierto esto nos separa, también nos une con el hermano en el exterior. Las redes sociales, yo no creería en la afirmación de que no les interesa porque tienen trabajo y llegan cansados. Yo creo que a pesar de todo eso, el salvadoreño en el exterior está motivado, y que las plataformas, incluso lo que pasó en Guatemala nos ilustra bastante, van a tener mucho que ver. El comportamiento de los candidatos están bajo la lupa, todo se sabe en las redes sociales, todos nos comunican, es decir, eso no es algo que estaba en el pasado, y yo pienso que va a influir grandemente nuevamente en nuestras elecciones de la misma manera que ha pasado en Guatemala. Igual, bueno, en el caso de Guatemala, ¿no? Si quieren abordamos el tema, vamos a dar una pausa. La votación desde el exterior en Guatemala fue bajísima. No sí, pero es que en Guatemala es una coyuntura completamente. Hablemos de Guatemala, porque van a segunda vuelta. En agosto. En agosto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes con relación a los comicios en Guatemala y que obviamente dejó como resultado ya irse a una segunda vuelta, ¿no? Es un fenómeno Guatemala. Bueno, ¿no? Ahí decía Marvin que uno de los estados básicos, dentro de ellos incluiste es la ilusión, ¿verdad? Antes que hablemos del espíritu y las ilusiones, yo quiero acotar algo. Buda te bendice. Buda me bendice. Pero sí, antes que hablemos de los espíritus, lo de Guatemala es como el tema de Honduras, no es El Salvador, pero los espíritus lo dice por mí, por mí lo dice, cuando no. Pueda, voy a continuar no, yo. porque había quedado yo de terminar el tema también. No, lo de Guatemala. Guatemala. No, dele. Vaya, gracias. Vale. Sí. Entonces, lo que yo decía es, en Guatemala, más que ver que se movió del séptimo al segundo este señor Arévalo, lo que están analizando, por lo menos en Guatemala, los que emitieron estos datos estadísticos y los analistas políticos, es cómo es que Suri, quien tú dijiste, y también el otro señor, bajó del segundo al séptimo. Ajá, y Edmond Mulet. Bajan y dejan de ser los favoritos. Y en algunas de las opiniones hablaban que este señor Mulet, pocos días antes de la elección, había perdido la seriedad que lo había caracterizado y que es la que había ganado el voto en contra de la corrupción, que es el que estaba ganando, que incluso eliminaron a varios candidatos anteriormente que eran favoritos de la población. Pero entonces este Edmond Mulet graba un video o hace un TikTok dirigido a la juventud, porque creían quizás sus asesores que era una población a la cual no se habían dirigido, y es el tema de Mario Bros. Entonces esa seriedad, esa confianza que la gente había depositado en él, como que de repente, no, yo por con mucho respeto lo voy a decir, pero me imagino que algunos pensan, no, yo por este payaso no voy a votar. Sin embargo, el señor parecía el favorito, en mi opinión, el favorito en contra de la corrupción, a pesar de la línea ideológica que traía. Pero el caso de Guatemala es un caso sui generis, traen una corrupción arrastrada que lo que ganó allá fue el voto nulo. Entonces habrá que ver dentro del voto nulo hacia dónde se inclinan, porque Sandra Torres es la eterna candidata que pone presidentes esta es la tercera vez que va. Es el trampolín de otros. Y va a volver a pasar. Exactamente. Dicen que es el poder detrás del trono. Sí. Una mujer con mucho poder. Movimiento Semilla es el que nunca llevaba gana, pero ella es la que manda atrás. Sí, llevaba a Telma en el pasado, a Telma Aldana, la ex fiscal en la época de la CICIG. Entonces ellos representan un bastión contra la corrupción. Ellos claramente dicen, CICIG no regresa, pero vamos a combatir la corrupción desde el gobierno. Hay algo en Guatemala. Si ellos se mantienen, van a ganar. Walter, yo tenía la palabra. Miren, la lección de Guatemala es el voto silencioso, que las encuestas quedaron tan avergonzadas que nadie ha dicho nada. Es decir, todos les daba... las encuestas están tratando de explicar qué pasó. Están tratando de explicar qué pasó con esas respuestas. Entonces, lo que saco es la lección para El Salvador, precisamente de ese voto silencioso. Aquí hay unas respuestas electorales de intención de voto que ya las conocemos todos. De hecho, esta semana se dieron 2, pero yo insisto, mientras exista régimen de excepción,
mientras en sí exista una conducta de miedo a las autoridades por capturarte, porque ya todas tus garantías están anuladas en ese aspecto, mientras exista eso, no va a haber, por lo menos en intención de voto, un estudio que te dé certeza, digamos, real de cómo están los resultados. Los resultados van a ser precisamente ahí, y por eso fue esa gran sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo de Guatemala? Esa es la enorme elección. El que tenía 3 puntos apareció que va a segunda vuelta. Ojo, no vamos a tener aquí sorpresitas de esas, ¿verdad? Yo quiero decir algo en relación... Perdón, Carlos no ha participado con el punto. Yo en el caso de Guatemala, yo no concuerdo mucho con la tesis de que las encuestas se equivocan. Algo pasó. Sí, pero lo que pasó tiene que ver más con hechos que han sucedido durante el proceso después de la última encuesta permitida por ley, ¿verdad? En Guatemala ha venido haciéndose una serie de sucesos significativos para la población, con el bloqueo de candidaturas. La señora de Semilla inicialmente, que era alguien muy popular, ¿verdad? Cuando bloquearon... Hubo otro candidato, bueno, Carlos Pineda. Uno antes que él también. Bueno, la candidata indígena, que ella iba a ganar. Lo de Carlos Pineda, que creo que ese fue el detonante más grande, no por él como sí, sino que el hecho generador de haberlo bloqueado al final, cuando era el candidato que iba punteando en las encuestas. Y salió así y que había hablado contra la corrupción. Ajá, y que de por sí no se queda callado y hace una campaña de llamado al voto nulo, y despotricando contra toda la clase política tradicional, que se le suma también Arzú. Uno de los hijos de Arzú, que también hace una campaña paralela, y que Arzú era un tipo querido en Guatemala también. Entonces, estos empiezan a mover mucho el cuestionamiento a la política, sí, pero han sido queridos, o sea, han sido de alguna manera responsables en función de que la gente los votaba en la capital, que es lo más grande que hay en Guatemala. Entonces, todos estos hechos como tal terminan destruyendo, creo yo, o sea, con la fuerza de abrir los ojos a la gente en función de entender, miren, todos esos candidatos que están ahí son corruptos, son parte de los mismos de siempre, y no hay que votar por ellos. Quizás al final, el único candidato que a la gente lo convence de que no es el mismo, no es igual que los mismos de siempre, es el que ahora quedó en segundo lugar. Porque es un tipo nuevo, es un tipo coherente, es un tipo preparado, rodeado de personas. Y que supo manejar bien las redes. Y rodeado de personas sin vínculos con ese pasado corrupto de Guatemala. Entonces, al final es importante, sí, las lecciones que te deja esto, que en la medida que la gente entienda y visualice que hay un candidato con un perfil que se separa del resto de la manada, la gente viene y dice, no, me gusta. En el debate en el que participé en un canal guatemalteco sobre el resultado de las elecciones, la frase allá de los mismos de siempre, allá es el pacto de corruptos. Esa es la frase, pacto de corruptos. Pacto de corruptos significa que Sandra Torres es parte del pacto de corruptos. Mulet también, Suri también. Entonces, la cuestión fue que, al parecer, decía un experto que estaba ahí en encuestas en el programa también, decía que lo que sucedió fue que Sandra Torres y Suri Ríos se dedicaron a atacar a Mulet porque lo vieron como el que había que derrotar. Él era el oficialista. Que fue digamos, su macero. Entonces, al atacar ellos a Mulet, todos se dañaron. O sea, fue... Y Mulet se dañó solo también. Muerte cruzada, ¿verdad? Entonces, se eliminaron ellas e eliminaron a Mulet. Y eso impidió que Sandra Torres pudiera haber ganado. Entonces, eso explicaba que los ataques y fíjense la idea, gana Sandra Torres con un discurso socialdemócrata y gana Bernardo Arévalo de León con un discurso de centro izquierda. O sea, la derecha queda fuera de la jugada. Lo interesante es que hoy Sandra Torres, para quitarse esa muletilla de que siempre pierde, perdió contra Jimmy Morales, perdió contra Yamatei y hoy va otra vez. Ha radicalizado su discurso, o sea, se divorció de la socialdemocracia. Pues se ha hecho conservadora. Y hoy es conservadora y ha empezado a atacar a Bernardo Arévalo
Bueno, sí, prácticamente cuando tú ves lo que dice Sandra Torres de Bernardo Arévalo, como que estuviera hablando de Hugo Chávez. Fíjate que Bernardo Arévalo no tenían fondos en el partido de él para hacer campaña. Una campaña muy modesta en redes sociales, sí, pero muy buena. Y al final en WhatsApp parece que fue Ahora la bien, clave. bueno, yo estoy contento yo me quedo porque con campañas de bajo presupuesto son efectivas. Son efectivas. Siempre que candidatos intachables. Siempre que tengas un candidato correcto, con un perfil adecuado. Voy a esto. Fíjense bien, yo estoy contento porque es que eso es lo que quería yo decir. Bernardo Arévalo es antropólogo. Sí. Y es sociólogo. Sociólogo y antropólogo. Ajá, exactamente. Es académico, ha dado clases. Su papá fue presidente de Guatemala. Sí. Me atrevería a decir que es el único candidato honesto. Exactamente. Dentro de esa lista. Y él ha sido diplomático. Ha sido diplomático. Y lo que le va a pasar es parecido a lo que le pasó a Bueno, mira, yo ha sido diplomático. Tu conclusión. Bueno, es que sí, porque me dijo solo 15 segundos me das a mí, fíjate, Ernesto. 15 segundos. Ya pasaron. Es que ya te quedó 15 segundos siempre. Vamos a ver, ya perdiste 6. No, hombre, es que Carlos dijo de que habían hechos generadores que producían esos cambios en la encuesta. Entonces yo creo que, ¿no te parece a ti que es un hecho generador acá esa cantidad de capturas de inocentes? El régimen de excepción no es un hecho generador en este país, lo de las torturas y ese impacto. La y corrupción. La gente bueno, o sea, son hechos generadores que te pueden mantener ahí ese voto. Que se han desentendido. Y todos estos cambios de la reducción de municipios, sí, todo de eso. el cambio de la fórmula. Conclusiones. Son hechos generadores. 10 segundos. Yo creo que las encuestas lo dicen claro. Han creído en el liderazgo del presidente Bukele y creen que va a mover las piezas de acuerdo a resolver las necesidades de la gente. Eso es lo que reflejan las encuestas. Habrá que ver si es lo que se refleja en las elecciones, porque sí me parece clara la aprobación hacia él. Ok, bueno, les agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo de trabajo que tenemos acá en Megavisión, que nos hayan acompañado como siempre todos los viernes, y gracias por los aportes que cada uno de ustedes ha dado a los temas que hemos y animar a los deportistas a que sigan ganando medallas. A seguir a nuestros felicitaciones atletas. a todos los atletas que participan. Sí, ánimos. Ayer estábamos hablando de decía el presidente del INDES que estamos midiendo a dónde estamos parados en la región, porque siempre ha sido difícil, pero así es que ánimos, adelante, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.